Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí conmigo una vez más. ¿Cómo están todos mis corazones? Espero que la vida les esté sonriendo y que se encuentren listos y preparados para un vídeo que, les aseguro, les va a fascinar. Y si son, como yo, adictos a las telenovelas turcas, entonces prepárense porque este es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un momento asterisco verdaderamente épico asterisco, un momento que para mí, y estoy segura que para muchísimas de ustedes, fue como sacado de un cuento de hadas, como una fantasía hecha realidad. Vamos a revivir el instante mágico en que la mismísima Demet Özdemir, nuestra adorada y talentosa Sanem de la inolvidable Erkenci, conoció, cara a cara, al mismísimo Can Yaman. Sí, señoras y señores, al irresistible Can Divit personificado. Voy a transformarme en detective y a analizar a fondo las reacciones de Demet, cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, todo, para intentar comprender cómo fue esa primera impresión. Créanme, es oro puro. Vamos a desmenuzar cada detalle, a examinar cada microexpresión y a tratar de entender qué pudo haber pasado por la cabeza de Demet en ese preciso instante. ¿Sentía nervios palpables? ¿Emoción desbordante? ¿Incredulidad absoluta? Vamos a intentar descubrirlo juntos, como un equipo de expertos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este chismecito jugoso, este festín para los amantes del drama y el romance, tengo que recordarles algo importantísimo. Si todavía no se han suscrito a mi canal, corran a hacerlo ahora mismo. Es completamente gratis. Y lo más importante, así no se perderán ni uno solo de mis vídeos sobre telenovelas turcas, los mejores momentos, los detrás de cámaras más divertidos, los secretos mejor guardados de los actores y por supuesto mucho pero mucho chismecito del bueno como el que les traigo hoy. No olviden darle clic a la campanita, para que YouTube les avise al instante cada vez que suba un vídeo nuevo y estén al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Que este chisme no se va a contar solo. La historia de Demet y Can es una de esas que te atrapa desde el mismísimo principio, que te envuelve como una cálida manta en una noche fría. Su química en pantalla era innegable, era algo que trascendía el guión, que se sentía en el aire. Es que era palpable. Se podía cortar con un cuchillo, como decimos por aquí. Todo el mundo hablaba de ellos, se tejían rumores y especulaciones sobre si había algo más que una simple amistad entre los protagonistas, y bueno, ya sabemos cómo terminó la cosa. Pero hoy no vamos a centrarnos en el romance en sí, sino en ese primer encuentro, ese momento crucial que marcó el inicio de todo, esa chispa que encendió la llama. Ahora, tengo que ser honesta con ustedes, conseguir información precisa, detallada y fidedigna sobre cómo fue ese primer encuentro en realidad es como intentar encontrar una aguja en un pajar. No existe un vídeo oficial, una entrevista detallada donde Demet diga con pelos y señales, ah sí, recuerdo perfectamente el día, la hora, el minuto exacto. Fue tal día a tal hora y pasó esto y esto. No, desafortunadamente no es así de fácil. Pero afortunadamente para nosotras, las chismosas de corazón, tenemos algunas pistas valiosas, algunas entrevistas esporádicas, algunas declaraciones sueltas de ambos actores y, lo más importante de todo, tenemos su lenguaje corporal. Y créanme, el lenguaje corporal puede revelar mucho más de lo que las palabras jamás podrán expresar. Recordemos que Demet venía de proyectos que, si bien eran populares en Turquía, no tenían la misma exposición mediática. Si bien ya era una actriz conocida y respetada en su país, Erkenci fue el proyecto que la catapultó al estrellato internacional, que la convirtió en un nombre familiar en muchísimos hogares alrededor del mundo. Can, por otro lado, ya tenía una trayectoria un poco más consolidada, era un galán reconocido y aclamado, con una base de fans considerable que lo seguían a donde fuera. Así que pongámonos en la piel de Demet por un momento, imaginemos lo que debió haber significado conocer a Can Yaman, el Can Yaman que todas conocemos y amamos, debió haber sido algo intimidante por decirlo menos. Imagínense la situación, una joven actriz, indudablemente talentosa pero quizás un poco insegura, se encuentra de repente frente a frente con un actor carismático, seguro de sí mismo y con una legión de fans a sus pies que lo idolatran. La presión debe haber sido enorme, asfixiante. Y no solo la presión de conocer a una estrella, sino también la presión adicional de tener que trabajar codo a codo con él, de tener que construir una química creíble y convincente en pantalla, de tener que estar a la altura de las expectativas. Pero volviendo a la pregunta clave que nos convoca hoy, ¿cómo reaccionó Demet al ver a Can por primera vez? ¿Qué fue lo primero que pensó?
¿Sintió mariposas en el estómago? ¿O simplemente se sintió abrumada por la situación? Basándonos en las pocas imágenes y vídeos que tenemos de sus primeros días de rodaje, podemos intuir varias cosas, podemos armar un rompecabezas con las piezas que tenemos a nuestra disposición. Primero, creo que hubo una evidente sorpresa, una especie de shock inicial. En algunas fotos se puede ver a Demet con los ojos muy abiertos, como si no terminara de creer lo que está viendo, como si estuviera presenciando algo irreal. Hay una clara expresión de incredulidad mezclada con admiración, como si estuviera pensando, ¿de verdad este es Can Yaman? ¿El Can Yaman de las revistas? Segundo, y esto es casi inevitable, creo que hubo una dosis considerable de nerviosismo. En algunas entrevistas que hemos rescatado de aquí y de allá, Demet ha admitido que al principio le costaba un poco desenvolverse con Can, que se sentía un poco fuera de lugar. Decía que él era muy extrovertido, muy sociable, muy seguro de sí mismo, y que ella, en cambio, era un poco más reservada, un poco más tímida, un poco más introspectiva. Así que es lógico pensar que al principio se sintiera un poco cohibida, un poco intimidada por su presencia. Pero y aquí viene lo más interesante, el giro inesperado de la historia, también creo que hubo una atracción inmediata, una conexión instantánea. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Demet se enamoró perdidamente de Can en el primer segundo, que fue un flechazo de película romántica. Pero sí creo que hubo algo que le llamó la atención, algo que despertó su curiosidad. Quizás fue su carisma arrollador, su sonrisa encantadora, su mirada penetrante, no lo sé con certeza. Pero estoy convencida de que algo hizo clic en Demet desde el principio, de que hubo una chispa que encendió una llama. Y es que, seamos honestos y sinceras, Can Yaman es un hombre muy atractivo. Y no solo físicamente, que ya sabemos que lo es, sino también por su personalidad magnética. Tiene una energía arrolladora, una confianza que te contagia, un aura de misterio que te atrae. Es difícil no sentirse atraído por él, es como un imán que te atrae sin que puedas evitarlo. Y Demet, como cualquier otra mujer, no es inmune a sus encantos, no puede escapar de su hechizo. Pero más allá de la atracción física, que es innegable, creo que Demet también se sintió atraída por la profesionalidad de Can, por su dedicación al trabajo. Él siempre se ha mostrado muy comprometido con su trabajo, muy dedicado a su personaje, muy perfeccionista. Y eso para una actriz como Demet, que también es muy profesional, muy responsable y muy apasionada por lo que hace, debió haber sido algo muy atractivo, algo que valoró profundamente. En definitiva, creo que la primera impresión de Demet al ver a Can Yaman fue una mezcla explosiva de sorpresa, nerviosismo, admiración y quizás una pizca de atracción. Fue un momento definitorio, un momento que marcó el inicio de una relación que, para bien o para mal, ha dado mucho de qué hablar, que ha generado ríos de tinta y que ha mantenido a los fans en vilo. Y es que, seamos realistas, la química entre Demet y Can era tan fuerte, tan intensa, tan palpable, que era difícil creer que no hubiera nada más que una simple amistad entre ellos. Y como ya sabemos, la realidad superó la ficción, el rumor se convirtió en verdad. Su romance fue fugaz, intenso y sobre todo, muy mediático. Pero eso, como dije antes, es tema para otro vídeo, porque da para hablar largo y tendido. Hoy, lo importante es recordar ese primer momento, esa primera mirada, ese primer encuentro que lo cambió todo. Un momento que sin duda alguna, quedará grabado para siempre en la memoria de Demet Özdemir y en la de todos nosotros, los fans incondicionales de Erkenzicus. Ahora los invito a que reflexionen conmigo, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo se imaginan que fue ese primer encuentro? ¿Qué sintió Demet al ver a Can por primera vez? ¿Creen que hubo una conexión instantánea o que fue algo que se fue construyendo con el tiempo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, conocer sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y hablando de comentarios, quiero saber qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. ¿Quieren que hablemos de la vida amorosa de Can Yaman, de sus romances confirmados y de los que nunca se confirmaron? ¿O prefieren que analicemos el estilo de Demet Özdemir, sus looks más icónicos y sus secretos de belleza? Díganme. Sus deseos son órdenes. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que el primer encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un momento cargado de emociones, un punto de inflexión que marcó el inicio de una relación que trascendió la pantalla. Fue una mezcla de sorpresa, nerviosismo, admiración y, tal vez, una chispa de atracción.
Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Erkencicus. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Chao, chao.